¿Cómo están, chicos? Muy buenos días. Creo que ahora sí ya estamos algunos conectados. Lo que vamos a hacer es, bueno, hay que continuar un poco con el tema del avance. Entonces, hay un ejercicio que les había dicho, ¿no? Que es uno que de a poco estamos avanzando, que habíamos iniciado la anterior clase, que es un ejercicio, la verdad, bastante completo, porque nos va a permitir, en lo que vayamos avanzando, realizar el cálculo tanto de la parte de ejes árboles, lo que estamos aprendiendo desde el primer parcial, que es el cálculo del diámetro. Nos va a permitir el tema de selección de chavetas y posteriormente el tema de rodamientos, ¿ya? Entonces, la anterior clase habíamos reforzado eso, habíamos iniciado este ejercicio y básicamente ese ejercicio lo vamos a seguir trabajando hasta que completemos, ¿no? El resto de los elementos que se pueden calcular. Lo que nos tocaría ahora sería un poquito ver la parte de elementos de transmisión como ser chavetas, pasadores y anillos de retención. Entonces, acá yo les pregunto, ¿no? ¿Qué conocimientos tienen ustedes o si es que conocen o alguna vez han visto las chavetas? De seguro que sí, chavetas, pasadores y anillos de retención. ¿Qué función cumplirán en los sistemas de transmisión? ¿Nadie? ¡Wow! Nunca han visto una chaveta. ¿No? Eric, a ver, ¿te escuchó? Hola, transmite el movimiento. Ya, muchas gracias, Eric. Sí, o sea, ayudan a transmitir el movimiento. Lo que pasa es que en el caso de las chavetas, por ejemplo, nosotros tenemos el árbol, vamos a tener una pieza montada en el árbol, puede ser un engranaje, puede ser una polea, y este elemento de forma intermedia entre el árbol y esta pieza montada va a utilizar, se va a introducir lo que es una chaveta. Entonces, la chaveta le va a transmitir el movimiento de rotación que tiene el árbol y el torque al elemento que está montado, ¿no? Es básicamente la función que cumple una chaveta. ¿Qué características tendrá esta chaveta? ¿Qué características, qué propiedades creen ustedes que va a tener la chaveta? Ya, a ver, un poquito aquí para comentarles. En cuanto a lo que es el material de fabricación de la chaveta, si yo lo comparo, ¿no? Con el material de fabricación del árbol, si lo comparo con el material de fabricación de la polea, ¿tendrá alguna diferencia? ¿Qué opina? ¿Están muy callados o no me están atendiendo? ¿Qué características de diferencia creen ustedes que tiene el material de fabricación de la chaveta con respecto al árbol, con respecto a la pieza que está montada? Puede ser una polea, puede ser un engranaje. ¿Habrá alguna diferencia? El material será más duro, mije. Ah, ya, el material, pero ¿cuál es más duro? La chavetos. ¿Ya? Hasta cierto punto tienes razón, o sea, sí tiene que haber una variación con las características del material, ¿ya? Tiene que haber una diferencia, pero en realidad ponte en la siguiente situación. La chaveta
tiene que cumplir la función de transmitir el movimiento, pero si la chaveta llega a ser más resistente del material del cual está hecho el árbol, del material del cual está hecho la pieza montada, vamos a tener un problema. El canal chavetero del árbol va a comenzar a sufrir lesiones. ¿Por qué? Porque al momento de transmitir, como la chaveta es más dura, es más resistente, va a comenzar a desgastar el canal chavetero. Y no es lo que nosotros queremos. Eso en el caso del árbol. En el árbol, el canal de la chaveta se lo conoce como canal chavetero. Y en el caso de la pieza montada, puede ser una polea, puede ser un engranaje, decíamos. El canal que tiene no se lo conoce como canal chavetero, se lo conoce como cubo. Entonces, el cubo de la pieza que está montada y el canal chavetero van a comenzar a sufrir desgastes, si es que la chaveta es más resistente. Entonces, aquí yo les pregunto, ¿qué es más fácil reparar? ¿Es más fácil agarrar y cambiar una chaveta o reparar lo que es el canal chavetero y el cubo? ¿Qué opina? Una chaveta ahí. Toda la vida la chaveta, ¿no? Entonces, ahí viene el criterio. El material de fabricación de la chaveta debe ser de menor resistencia del material del árbol para el canal chavetero y del material de la pieza montada en lo que vendría a ser el cubo, ¿sí? Entonces, el material de la chaveta tiene que ser de menor resistencia para que no lastimemos estas piezas, ¿no? Por otra parte, eh, les hago la siguiente pregunta. La chaveta, hemos quedado de acuerdo en que ayuda a transmitir el movimiento, ¿no es cierto? Ahora, que la pieza, el objeto, no sé, el engranaje, la polea, se deslice a lo largo del eje, ¿permitirá controlar eso la chaveta? O sea, que se desplace axialmente. ¿La chaveta permitirá controlar ese movimiento o solamente sirve para transmitir movimiento rotacional? ¿Qué opina? Me refiero a lo siguiente, tal vez no se ha entendido bien la pregunta. Si yo tengo, por ejemplo, mi árbol, así como este de acá, ¿no? Tengo mi árbol, tengo acá la polea, ¿no? Y acá entre medio, si se llega a ver, ¿no? Más o menos se está viendo. Tengo lo que es el canal chavetero y el cubo. Y aquí esto que está pintado de rojo es la chaveta. Entonces yo les pregunto si esta chaveta, aparte de lo que hemos visto que hace, que es brindar el movimiento rotacional, transmite el movimiento rotacional, permitirá de que esta pieza, la polea, se salga de su lugar, o sea, se desplace en este sentido. ¿Evitará eso o solamente es para movimiento rotacional? ¿Qué opinan? Solo movimientos rotacional, Inge. Muchas gracias, Rolando. Sí, lo que dices es correcto. En realidad solamente transmite movimiento rotacional. Ahí es donde entran los tipos, las categorías de chavetas. O sea, tenemos la chaveta convencional, que vendría a ser... A ver, vamos a reducir esto. Vendría a ser esta de acá, ¿no? Esta es una chaveta convencional según la norma ISO. Y después de eso vienen otros tipos de chaveta. Hay otra chaveta que se la conoce como tipo cuña. Esta chaveta que es tipo cuña tiene como una especie de talón. Entonces, no es completamente recta, lisa, como la que estamos viendo acá. Tiene un poquito de ángulo. Entonces, esta sí, por ejemplo, aparte de contribuir al movimiento rotacional de transmisión, permite también evitar de que el eje se salga de su lugar, ¿sí? La desventaja que tiene es que, bueno, como es como una cuña, ese taloncito que tiene sobresale de la transmisión. Incluso para términos de, por ejemplo, mantenimiento para hacer el montaje, desmontaje, es mucho más sencillo desmontar una chaveta que es tipo cuña
que una chaveta normal, ¿no? Porque las chavetas normales entran con algo de ajuste, ¿ya? Entonces ahí es donde vienen los distintos tipos de chavetas. Ahora, nosotros tenemos después lo que es el pasador, ¿no? El pasador, como su nombre indica, lo que hace es atravesar el árbol y atravesar la pieza montada que está en el árbol. Las atraviesa. ¿Qué funciones cumplirá un pasador si yo comparo con la chaveta? para que no se desfase o no se salga de su canal. Muy bien, Johnny. Es exactamente eso. Una de las funciones que tiene el pasador y una de las características es eso, que evita de que el eje se deslice, o sea, se tiene que quedar quieto en donde está. Eso por una parte. Por otra parte, también permite transmitir lo que es movimiento rotacional. Entonces cumple las dos funciones, ¿ya? Ahora, vienen lo que son los anillos de retención, ¿no? Los anillos de retención. ¿Qué función cumplirán los anillos de retención en comparación con el pasador y en comparación con la chaveta? ¿Qué funciones cumplirá? El anillo de retención tiene una función bastante interesante. No transmite movimiento, sino solamente, así como su nombre lo indica, es para retener, para contener, ¿no? ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, en el caso de los actuadores neumáticos, ¿no? Los actuadores neumáticos tienen varios componentes en su interior. Si yo quiero destapar, generalmente cuentan con anillos de retención que ayudan a retener todos los equipos, elementos del actuador en su interior, ¿no? Entonces el anillo de retención sirve básicamente para eso, para contener elementos, ¿no? Y para evitar, en algunos casos también, perdón, de que estos elementos se salgan de su lugar, ¿ya? Entonces, es más para eso, es por eso que lleva ese nombre, ¿no? Como anillo de retención. Entonces, si nosotros agarramos y comparamos chaveta, pasador y anillo de retención, la chaveta, dependiendo del tipo, generalmente se utiliza más para transmitir movimiento rotacional. El pasador sirve para transmitir movimiento rotacional, pero aparte de eso para fijar la pieza, que ésta no se deslice. Finalmente, el anillo de retención no transmite movimiento y solamente sirve para contener objetos y evitar que los objetos se deslicen, ¿no? A lo largo del árbol, del eje. Ahora, en términos de cálculo, cuando nosotros hablamos de las chavetas, lo que nosotros calculamos es la longitud de la chaveta. En el caso de los pasadores, lo que nosotros hacemos es calcular el diámetro del pasador. Y en el caso del anillo de retención, en realidad solamente seleccionamos el tamaño del aro, el diámetro y el espesor que va a tener el anillo de retención. Para nosotros, bueno, en la materia no vamos a ver el cálculo de todos, ¿no? Sino nos vamos a enfocar más en el cálculo de las chavetas, ¿ya? De todas maneras, el cálculo que se toma en cuenta para todos los casos es en base a resistencia de materiales. Todo es en base a resistencia de materiales. Si yo quiero agarrar y calcular la longitud de la chaveta, tomo en cuenta el ancho, el alto que tiene la chaveta y calculo la longitud en base a criterios de resistencia de material. En el caso de la chaveta, tomamos en cuenta dos criterios. Uno, lo que es el esfuerzo de corte, porque las chavetas están sometidas a esfuerzo de corte, y el otro es de compresión, ¿no? ¿Por qué? Porque como la chaveta está atrapada entre dos piezas, se le somete también un esfuerzo de compresión. Entonces, eso es resistencia de materiales. En el caso del pasador pasa algo parecido. El pasador está entre medio de piezas, por lo tanto, tiene el esfuerzo de compresión y también tiene esfuerzo de corte. En el caso del anillo de retención es solamente compresión, ¿ya? Entonces, les decía, en nuestro caso, nosotros nos vamos a enfocar más en estas chavetas.
Y lo que tenemos que aprender ahora es, uno, a reconocer los valores. Tenemos h, que es la altura de la chaveta, y b, que es el ancho. L es la longitud total y el LE es lo que se conoce como longitud efectiva, que es básicamente la que tiene contacto directo con los objetos al momento de transmitir, ¿ya? Entonces, aquí como comentario, el ancho de la chaveta y el alto de la chaveta que estamos viendo acá se selecciona a partir de lo que es el diámetro del eje. O sea, el ancho y el alto nosotros no calculamos, sino seleccionamos. Les he pasado, bueno, lo tienen también en la plataforma, dos textos, ¿no? Un texto que es el texto que contiene la teoría de la materia y el otro que dice guía, ¿no? Este que dice guía tiene tablitas, que es más o menos como una especie de catálogo que yo he seleccionado de varios libritos y se los he resumido, en donde, por ejemplo, acá en el caso de la chaveta, tienen una tablita que es según la norma ISO, ¿ya? Entonces es una tablita estandarizada, ¿ya? Un segundito, por favor. Entonces, esta tablita que es estandarizada, yo la utilizo tomando en cuenta el diámetro del eje. Esta columna que están viendo acá, que dice D mayúscula, tiene un rango. Por ejemplo, dice acá, para diámetros de eje de 6 milímetros a 8 milímetros, yo puedo usar chavetas que tienen un ancho de 2 milímetros y una altura de 2. Ahora, para diámetros de eje que están comprendidos entre 30 milímetros y 38, yo puedo usar un ancho de chaveta de 10 y un alto de 8. Y así, miren, tenemos distintos valores. Y cada una de estas chavetas, por si acaso, tiene un rango de cálculo de la longitud. Esta longitud yo les decía, ¿no? Nosotros vamos a calcular, pero podría darse el caso de que al momento de hacer el cálculo la longitud salga muy grande y salga de este rango. Entonces, ¿qué hago? Por ahí he seleccionado, no sé, por el diámetro de eje. Mi diámetro de eje tal vez es de 1 pulgada aproximadamente. Entonces está entre 22 y 30. Es un ancho de 8 y una altura de 7. Pero al momento de calcular, la longitud me ha salido 120, 150 milímetros. Entonces, aquí dice, ¿no? Esta chaveta que estás seleccionando puede tener un rango de longitud entre 18 y 90, pero no más. Entonces, ¿qué hacemos? Si me ha salido casi 120, lo que tendría que hacer es aumentar el tamaño de mi chaveta. Pero al aumentar el tamaño de mi chaveta, estoy aumentando también el diámetro del eje, ¿no? Entonces, uno va jugando más o menos con esos datos, de tal manera de que podamos estar dentro de los rangos establecidos de valores, ¿ya? Por otra parte, bueno, en realidad eso no lo vamos a ver como cálculo manual. El Inventor nos da también opciones. ¿Cómo nosotros podemos disminuir el tema de la longitud de la chaveta? Aumentando más chavetas, o sea, haciendo más canales chaveteros en mi eje y aumentando más chavetas. Entonces, de esa manera, yo puedo agarrar y puedo disminuir lo que vendría a ser la longitud de mi chaveta, ¿ya? Entonces, eso como cálculo no lo vamos a ver, pero cuando veamos con el Inventor, ahí sí vamos a tomar en cuenta este dato, ¿ya? Entonces, esta tablita nos sirve básicamente para eso, ¿no? Tenemos también, un ratito acá, las ecuaciones, los criterios que nosotros debemos utilizar para poder calcular. Entonces, las ecuaciones que nosotros utilizamos es en base a dos criterios, les había dicho, ¿no? Uno de esos criterios era el criterio de aplastamiento, lo que vendría a ser compresión, y el otro vendría a ser de corte. De esa manera tenemos esta ecuación, esta primera ecuación, en donde la longitud efectiva tiene que ser mayor o igual a lo que vayamos a calcular, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, tenemos, según esta ecuación, el 2 es una constante, T es el momento torsor,
¿no? Es lo que nos da prácticamente el motor, es el momento torsor. NS es un factor de seguridad, ¿no? Cuando nosotros hablamos de aplicaciones industriales, este factor de seguridad puede ir del orden de 3 a 4 más o menos, ¿no? Entonces, cuando ustedes realicen algún tipo de cálculo manual, aquí directamente el factor de seguridad o utilizan 3 o utilizan 4. Es menor cuando no es industrial, pero como nosotros hacemos diseño de máquinas industriales, entonces utilizamos entre 3 y 4. El B ya sabemos que es el ancho, esto sale de tablas. El D es el diámetro que nosotros tenemos del árbol, del eje. Y el SY que estamos viendo acá es la resistencia del material, es la resistencia a la fluencia que tiene el material. Habíamos visto, no sé si recuerdan, con los árboles, con los ejes, una tablita, ¿no? Es esta de acá, una tablita de resistencia de materiales. Entonces, tenemos aquí la resistencia última y la resistencia de fluencia. Habíamos dicho de que es mejor trabajar con la resistencia de fluencia. ¿Por qué? Porque estamos en una zona segura, ¿no? Donde estamos más o menos tratando de garantizar de que las deformaciones que va a tener el material no son permanentes. Entonces, esa resistencia de fluencia que tenemos acá del material es la que nosotros básicamente utilizamos acá en la ecuación. Entonces, por una parte tenemos el criterio de aplastamiento que nos da esta ecuación. Después de eso viene el criterio de corte. Este es el criterio de corte. Y acá nuevamente tenemos el 4 es una constante, T es el momento torsor, NS es el factor de seguridad que hemos visto que va de 3 a 4, H es la altura de la chaveta que lo sacamos de tablas, D es el diámetro que tiene el eje, el árbol, y el SY es la resistencia de fluencia. Ahora, ustedes dirán, ¿cuál de las dos longitudes nosotros vamos a elegir? Generalmente se selecciona la menor, lo que se conoce como la más desfavorable, ¿ya? Lo que sucede acá es que la chaveta cumple una función bastante interesante. Se la conoce como fusible mecánico, ¿ya? ¿Qué es un fusible? Un fusible es un equipo eléctrico que cuando hay alguna sobrecarga salta o revienta y de esa manera protege, ¿no? En este caso para la máquina es algo parecido. Cuando hay alguna sobrecarga, porque el cálculo que estamos haciendo es en base al momento torsor, por lo tanto estamos tomando en cuenta la carga. Si hay una sobrecarga, lo que va a pasar con la chaveta es se puede llegar a romper, ¿no? Por el tema de cizallamiento, de corte, se puede llegar a romper. Entonces, si la chaveta se rompe por sobrecarga, estamos protegiendo los elementos de transmisión. Y el único elemento que se está llevando la peor parte es la chaveta, ¿no? Entonces, trabaja básicamente de esa manera. Entonces, es algo que hay que tomar bastante en cuenta. Calculamos dos longitudes. Una que es de acuerdo a lo que es el efecto de cizalla, esto es de acuerdo al criterio de corte. Y la otra, esta de acá, es en base al criterio de compresión, de aplastamiento, ¿ya? Calculamos las dos y seleccionamos la que tenga menor valor, que es la más desfavorable, ¿sí? Hasta acá, bueno, tenemos acá, según la norma DIN-GIS, miren, tenemos distintos tipos de chavetas. La DIN ISO que nosotros estamos usando es esta de acá, pero hay otras más, ¿no? Tenemos el tema de los distintos tipos de pasadores. Los pasadores también tienen sus tablitas. Y después tenemos los anillos de retención, ¿no? Que como les decía, sirven más para contener las piezas. Hasta acá, me gustaría saber si tienen alguna duda, tienen algún comentario, alguna pregunta. Están muy callados. Todo bien, dice Abdías, todo blue. Ya para terminar, ¿alguien más que tenga alguna preguntita, alguna consulta o desean que les repita algo más, tal vez si es que no se ha llegado a entender? La siguiente semanita ya tenemos presencial, ¿ya? Ya vamos a tener la clase presencial. Entonces, ahí vamos a ver de reforzar
¿no? Pero ya a través del programa, a través del Inventor, lo que es el cálculo de chavetas, ¿ya? El programa de alguna manera nos ayuda incluso en la selección del ancho y alto de la chaveta, lo que lo hace un poquito más práctico, ¿no? En ese sentido. Entonces, nos vamos a apoyar un poco en el manejo del Inventor para poder hacer de manera mucho más sencilla los cálculos. El Inventor, esto está, bueno, revisado desde la guía, el manual que tiene, o sea, las ecuaciones que utiliza internamente para realizar los cálculos, hace lo mismo que nosotros hacemos, ¿no? Toma en cuenta los dos criterios, el de aplastamiento, que vendría a ser de compresión, y el otro esfuerzo que es de corte, y de esa manera calcula. Entonces, lo que les he mostrado ahorita, que es de forma teórica, ya de forma práctica se aplica de la misma manera, ¿no? Entonces el inventor maneja el mismo criterio, ¿ya? Muy bien, entonces me gustaría saber si alguien más tiene alguna duda, alguna consulta, o desean que repita alguna parte más tal vez, si es que no se ha entendido. Ya, ya. Muy bien, chicos. Todo claro. Qué bueno, William. Se está entendiendo. Entonces, no es tan complicado. Y como seguramente ustedes se han debido dar cuenta, el programa hace mucho, nos ayuda bastante. Entonces, bueno, si no hay más dudas, más preguntas, les agradezco mucho la participación el día de hoy. Les mando un saludo grande, que tengan un lindo fin de semana. Y bueno, nunca es tarde, pero por el pasado 21 de septiembre les envío un saludo bastante fraterno y mis más sinceras felicitaciones por el Día del Estudiante. Espero que hayan pasado un día bonito y bueno, siempre valorar el esfuerzo, el trabajo que ustedes tienen como estudiantes, no solamente en mi materia, sino también en las otras materias que tienen, ¿no? El esfuerzo, sacrificio que yo sé que muchos de ustedes hacen, entre tal vez tienen actividades laborales, de trabajo y están tratando de estudiar, están viendo de salir adelante, ¿no? Entonces, les mando también un saludo y un abrazo fraterno en ese sentido. Espero que hayan pasado un lindo día. Y bueno, aunque un poquito tarde, muchas felicidades por el Día del Estudiante. Entonces, bueno, vamos a quedar hasta acá. Les mando un saludo grande y nos estamos viendo hasta la siguiente semana, chicos. Que tengan un lindo fin de semana. Gracias, Inge, hasta luego. Chao, Inge. Así que hasta Hasta luego. luego, Inge.